Bienvenido una vez más a su espacio Volviendo a la Biblia TV con Luis Oscar Pimentel. Agradecemos a Dios por su fiel sintonía, por estar ahí en cada video que nosotros tenemos la oportunidad de subirlo. Y damos gracias también por usted compartirlo con otra persona más y darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. En el día de hoy queremos tratar un tema muy interesante sobre los falsos profetas y maestros dentro de la iglesia. Y para ello nosotros queremos leer alguna cita bíblica que nos van a ayudar muchísimo a nosotros para poder entender esto que está aconteciendo en nuestro tiempo en las iglesias. Pero si bien es cierto, el apóstol Pedro nos habla a nosotros en su segunda carta, en el capítulo 2, él da algunas advertencias y dice de cómo iban a ser las cosas en este tiempo. Lo vamos a ver más adelante, lo que dice el apóstol Pedro en este libro. También el apóstol Pablo habló sobre los falsos maestros y falsos profetas. Me gustaría leerle este versículo bíblico para que nos demos cuenta de aquellas cosas que estos grandes hombres de Dios nos advirtieron a nosotros. Y mire lo que dice en 2 de Pedro, su capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro dice, pero hubo también entre vosotros falsos profetas y maestros. Note bien que él dice, pero hubo, está hablando en tiempo pasado. Pero cuando nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, su capítulo 18, versículo 22, allí encontraremos algunas advertencias también que Dios le dio en algún momento al pueblo de Israel para poder identificar un falso maestro. Por eso nosotros decimos cómo o de qué manera puede una persona identificar, conocer a una persona que realmente no es enviada por el Señor. Y note bien lo que la Biblia nos enseña en el capítulo 18, versículo 22. Dice de la siguiente manera: si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. O sea, si un profeta, entre comillas, dice que Dios le dijo que diga tal cosa, X, y aquella cosa que él dijo no se cumple, entonces esa persona es un falso. No fue Dios quien dijo lo que supuestamente él declaró en algún momento. Eso es bueno que nosotros estemos claros en cuanto a eso, porque ahora mismo en las iglesias, o como yo he denominado en algún momento, hay una pandemia. Hay una epidemia de muchos falsos profetas, de muchos falsos maestros, diciendo que Dios me dijo, donde Dios realmente no ha dicho nada. Yo creo que lo que Dios ha dicho está escrito en su palabra. Entonces, es un invento muchas veces que esta persona, cargando su corazón de emociones, cargando su corazón por su propia presunción, en algún momento dice, no, porque Dios me dijo tal y tal cosa, que yo diga esto, que diga aquello. Entonces, sacan de contexto o realmente comienzan a decir cosas que no deben de decir. Entonces, inmediatamente nosotros escuchemos a alguien que dijo supuestamente que Dios le dijo. Y dice, no, porque Dios me dijo a mí que tú te vas a casar en tal año y no ha sucedido nada. Es falso. Es falso. No lo digo yo, sino la misma palabra de Dios me está diciendo a mí que el hombre es falso. Por tal razón yo tengo que prestar atención. Entonces, ¿cuál es la fuente que ellos utilizan? Cuando me refiero a la fuente, estoy diciendo de dónde ellos se nutren. Porque muchas veces ellos se nutren, vamos a decir, en base a su filosofía, se pueden nutrir en base a otro libro que no es la palabra de Dios. Entonces, como ellos se nutren de otro libro que no es la fuente, tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra fuente o la fuente de un individuo, de un hombre nacido de Dios, tiene que ser la Biblia.
tiene que ser apegado a la que la palabra de Dios nos enseña, no en base a nuestra presunción, no en base a lo que yo creo, a lo que yo puedo interpretar de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Esto es otro punto interesante. ¿Cuál es el tema que ellos tratan? Fíjense bien, hay muchas personas, también falsos profetas y maestros, que el tema de ellos puede ser el dinero. Ellos hablan muchas veces de lo que es el dinero, y ya en algún momento nosotros hemos hablado sobre estas personas que hablan sobre la tal llamada teología de la prosperidad, que hablan nada más del dinero y que lo que hacen es enriquecerse, o va bien, toman riqueza de la fe. En pocas palabras, lo que hace es que hacen mercado de la fe y comienzan a pedirle a la gente que siembren, comienzan a pedirle a la gente que su milagro cuesta $1,000, que su milagro cuesta 20,000 pesos, que su milagro cuesta 500 euros. Todas estas cosas nosotros las hemos escuchado, y esto es algo que está afectando realmente al pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar claros, y tenemos que estar a la vanguardia con esta persona, con lo que ellos dicen, porque los tales son falsos, no son enviados de Dios, sino yo digo que son enviados del mismo Satanás, porque esa no es la verdad de Dios, esa no es la verdad del Evangelio. Entonces, un verdadero creyente, un verdadero profeta de Dios, un verdadero maestro de Dios, siempre te va a inducir, siempre te va a llevar al conocimiento de las Sagradas Escrituras, siempre te va a llevar a una doctrina sana, siempre va a querer que tú puedas descubrir por ti mismo y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, a que tú puedas recibir el buen pan de la enseñanza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tema que ellos tratan. Por tal razón, oigan lo que dice Pedro. Pedro lo dice explícitamente aquí en estos versículos bíblicos que nosotros hemos leído, y vuelvo a repetir de nuevo, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, dice Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, ¿qué dice Pedro? Note bien lo que él dice. Pedro nos está alertando a nosotros: introducirán herejías, introducirán falsas enseñanzas. Pero Cristo en el libro de Mateo, su capítulo 7, en el versículo 15 en adelante, Cristo también nos ilustra a nosotros para que nos demos cuenta de la manera que estas personas vienen vestidas. Y Cristo dice que tengamos cuidado de ellos, porque vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué quiere decir esto? Que su intención es el engaño, su intención es la mentira, y llevarlo usted directamente al infierno con sus falsas enseñanzas. Entonces, tenemos nosotros la verdad del Evangelio de Jesucristo para poder demostrar, y para nosotros poder contrarrestar estas falsas enseñanzas que se están filtrando encubiertamente. Si muchas veces nosotros no tenemos el conocimiento claro de la palabra de Dios, nosotros podemos ser atraídos y fácilmente también podemos ser nosotros engañados. Entonces, si nosotros podemos ser engañados, tenemos que tener mucho cuidado, prestar mucha atención a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros escuchamos y a lo que nosotros también podamos leer en cualquier momento determinado. Bien, ¿cómo presentan ellos el Evangelio de Cristo? ¿Cómo presentan ellos a Cristo? ¿Presentan ellos a Cristo como el Salvador? ¿O presentan a Cristo como alguien que ellos lo tienen, que lo utilizan para su favor? Porque eso muchas veces lo hacen. Tienen a Cristo como que si fuera un amuleto que yo llevo y lo uso como yo quiero o como a mí se me antoja.
pero más bien no presentan a Cristo ni tampoco lo presentan crucificado. Es decir, que no presentan la muerte y la resurrección de Cristo. No hablan del Evangelio de Cristo. No hablan del sacrificio que hizo Cristo por el pecado y de la liberación que Cristo ofrece al hombre para que pueda dejar al mundo y su estilo de vida. Ellos no hablan nada de esto. Mas sin embargo, lo que hablan es de la prosperidad, de lo que Cristo va a hacer, de aquí y de la hora, de enseñarle a la gente de estas cosas. Pero todo eso es falso. Todo eso son falsas enseñanzas. Pero, ¿qué podemos decir más sobre esto? ¿Qué vamos a decir? Bueno, Pablo dice en el libro de 2 de Timoteo, su capítulo 4, versículo 3 en adelante, lo siguiente. Él dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros. Oiga bien, que se amontonarán falsos maestros con comezón de escuchar. Hay gente que amontonan falsos maestros, falsos profetas, porque quieren escuchar la palabra que a ellos les gustan, porque quieren escuchar el mensaje que ellos han elegido, no el mensaje de Dios. Quieren que les rasquen sus oídos. Es decir, no quieren que le hablen del pecado, no quiere que le hablen de la maldad, no quiere que le hablen de la justificación, de la regeneración, de la santificación. No quiere que le hablen nada de esto. Lo que hacen es que amontonan, o se amontonan ellos ahí, invitan a alguien que yo quiero que me hable de esto, porque eso es lo que ellos quieren escuchar, lo que se acomoda al designio de su corazón. Eso es lo que ellos quieren como tal. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de ver a alguien. Yo no acostumbro a darle seguimiento a cierta persona, pero a veces uno se choca con ciertas enseñanzas, le escucha en la radio, lo puede escuchar en las redes, y vi a alguien, un tal llamado profeta Moisés, que él le profetizó a un pastor llamado Guillermo Maldonado, que muchos de ustedes lo conocen, y él habló de una visión que él tuvo. Y en esa visión que él tuvo, él dice que él vio al Espíritu Santo de Dios como que si fuera un perro. Le estaba profetizando a Guillermo Maldonado. Óigame bien lo que este hombre está hablando. Óigame la blasfemia que él está diciendo. Óigame la herejía, que no sabemos cómo le podemos llamar a esta aberración, de esta declaración que dio este falso profeta, que he escuchado por muchísima gente, que yo creo que por personas que son incautas, que realmente en vez de prestarle más atención a la palabra de Dios, escuchan un falso profeta como este. Esto es totalmente lastimoso, escuchar a esta persona de esta manera, y tú ves a la gente aplaudiéndole a ellos, aplaudiéndole como que si dijo algo, wow, como sobrenatural, porque le dio tal llamado profeta, el cual yo digo que es falso. Mas sin embargo, en otra posición él fue y hubo alguien que lo contrarrestó a él por lo que él dijo, y él hizo un video donde él decía que él lo que quiso decir fue que el Espíritu Santo era como ese perro fiel delante de Guillermo Maldonado. En un buen dominicano, metió la pata en un solo zapato 2 veces. Porque ¿cómo me va a decir a mí, o cómo puede decir eso donde la palabra de Dios habla sobre los símbolos del Espíritu Santo y habla sobre la persona del Espíritu Santo y no dice nada en lo absoluto en cuanto a esto? Nada. Entonces, lo que quiso es, en pocas palabras, como congraciarse con Guillermo Maldonado como en el momento, porque eso es lo que quieren escuchar como tal, y que lo tengan a ellos como que si fueran profetas realmente. Pero los tales, como la Biblia dice, ellos tendrán su fin. Pero todo esto lo digo para que nosotros podamos despertar y no aceptemos todo lo que nosotros escuchamos como bueno y válido. Aceptamos todo como bueno y válido, entonces tenemos problemas. Eso en las iglesias en estos últimos tiempos. Entonces el Señor dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos, y si es posible aún hasta los escogidos serán engañados. Entonces, si el Señor nos da a nosotros esta advertencia, se está cumpliendo lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora bien, usted dirá, Luis, ¿y por qué el Señor permite estos falsos profetas en la iglesia?
La palabra de Dios nos dice claramente que Dios lo hace con la intención de probar nuestro corazón como tal, de probar nuestra fidelidad. Y también los que no son del Señor van a ser separados como tal. Van a ser separados el trigo de la cizaña. En el libro de Deuteronomio, su capítulo 13, allí nosotros encontramos la respuesta, el por qué el Señor realmente acepta estos falsos profetas en las iglesias. Porque yo sé que muchas veces nosotros nos preguntamos, pero Dios debería de destruirlo, Dios no debería en ninguna manera aceptar esto. Pero me gustaría compartir este texto bíblico, leérselo. Y dice de la siguiente manera: cuando se levante en medio de ti profeta, oh soñador de sueño, y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de los dioses ajenos que no conociste, y silvámosles. Entonces, si se levanta este profeta diciendo tal cosa, ¿verdad?, no dará oído a la palabra del tal profeta. Oiga lo que dice la Biblia: no dará oído a la palabra del tal profeta, ni al tal soñador de sueño. Eso dice la Biblia. No dará oído, o sea, no le preste atención. Porque ahora la gente, yo tuve un sueño, yo tuve una revelación. Entonces yo me pregunto, ¿nosotros vamos a cambiar la palabra de Dios por un sueño? ¿Nosotros vamos a cambiar la palabra de Dios por tal revelación? El Señor le dijo a Jeremías: el que tenga su sueño, cuente su sueño. El profeta que tenga su sueño. Pero el que tiene mi palabra de verdad, que hable mi palabra. ¿Qué está diciendo? Que si tú tienes tu sueño, cuenta tu sueño. Por el que tiene mi palabra, que hable mi palabra. Yo no hablo del sueño. Yo no hablo, yo tuve un sueño, yo tuve aquello. Y respeto a aquellas personas que tengan su sueño. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente: la palabra más confiable que nosotros tenemos es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Qué nosotros interpretamos por esto? ¿Qué yo puedo decir en cuanto a esto? Que el corazón te puede engañar en muchísimos momentos, pero la palabra del Señor no. Porque dice que engañoso y perverso es el corazón más que toda la cosa. Entonces nuestro corazón nos engaña a nosotros muchísimas veces. Entonces, la palabra de Dios nunca, jamás nos engañará. Entonces, debemos de estar atentos todo el tiempo, pendiente a lo que la palabra del Señor nos enseña. Escuchar la palabra de un buen maestro, escuchar la palabra de alguien que realmente enseñe la sana doctrina. Ahora bien, como estamos diciendo, ¿cómo yo identifico a este falso profeta, a este falso maestro? La trayectoria del individuo. Es importante conocer la trayectoria de la fe que tiene el hombre. Y miramos cuántos años tiene la fe. Podemos nosotros decir de esta manera, cómo ha sido, si ha sido una persona realmente que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios. Entonces, una persona que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios por muchísimos años, nosotros debemos de prestarle muchísima atención a la enseñanza de ese hombre. Porque ha sido un hombre realmente que Dios lo ha escogido para enseñar a su iglesia. Entonces, esto es algo que nosotros no podemos obviarlo. Esto es algo que nosotros no podemos tener como cualquier cosa. La trayectoria del individuo es muy importante para nosotros aceptar el mensaje que él me está transmitiendo. Porque muchas veces nosotros podemos, de cualquier manera, escuchar a uno de lejos que venga a decirme cualquier cosa, pero usted tiene a alguien cerca que tiene más de 20 años, más de 30 años, 5 años, 10 años, enseñándole, y posiblemente usted puede creer, no, pero fulanito, tal maestro, cuidado. No. Hay que respetar la trayectoria de un hombre de fe. Y eso a nosotros nos alerta para nosotros aceptar el mensaje que él me está transmitiendo. Con estos puntos que yo acabo de compartir con ustedes, sería bueno e importante que usted pueda marcarlo, que usted pueda dejarlo ahí plasmado, porque en una próxima entrega nosotros estaremos hablando más sobre los falsos profetas y maestros de este tiempo en las iglesias.
Así que yo les invito a que usted pueda suscribirse a nuestro canal y que usted pueda también compartirlo para que este mensaje se pueda producir, le pueda llegar a más personas. Y será para hasta una próxima. Esperamos que Dios se le bendiga y Dios le guarde. Bye.